presentarles el día de hoy a nuestros panelistas y tenemos un panel de lujo. Vamos a empezar con la doctora Paola Holguín. La doctora Paola Holguín es comunicadora social, magíster en estudios políticos y con más de 2 décadas dedicadas al análisis de defensa y la seguridad nacional. Se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Defensa y en diferentes instituciones del Estado. Actualmente es senadora de la República por el Partido Centro Democrático y ha sido una de las voces más firmes en la defensa institucional, las Fuerzas Armadas y la lucha contra el crimen organizado. Desde mi opinión personal, la senadora Paola Holguín creo que es de esas personas que trabajan con criterio y por la comunidad. Que soy un admirador de su trabajo, soy un admirador de todo lo que usted ha venido haciendo. Hemos estado muy pendientes de todo su recorrido y creo que es de las pocas personas, senadora Paola, que les duele este país y que de verdad ese trabajo que hacen constante y haciendo su vida personal a un lado por entregársela a la comunidad es lo que verdaderamente necesita este país. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a nuestro programa. No, doctor Carlos, muchísimas gracias a usted. Para mí es un honor poder estar hoy en este panel de la revista Todo Cambió, un medio tan importante y tan especializado y sobre todo porque yo sé que ahora todos se van a sorprender con los compañeros que van a estar hoy acá hablando del tema de seguridad y permítame contar una anécdota que a mí me impactó. Yo lo conocí a usted en un avión y a veces uno se encuentra mucha gente, pero es difícil encontrar a alguien con la generosidad y la disposición suya. Entonces quiero agradecerle públicamente por darme la oportunidad, el privilegio de estar en este espacio y de compartir además con un panel envidiable, con un panel de lujo. Entonces, ingeniero, de verdad, muchas gracias y Dios le pague a usted y a todo el equipo de la revista. ¿Cómo estamos realmente en seguridad y defensa? La idea es que analicemos varios puntos: la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y las proyecciones y las soluciones. Vamos a empezar con la primera pregunta y es: ¿qué está pasando con la paz total y las mesas de negociación? Por favor, senadora Paola Holguín, empecemos con usted. Bueno, yo creo que indiscutiblemente hay varios problemas en el planteamiento de la paz total. Lo primero importante es la legitimidad y la legalidad del actual proceso y de las mesas de negociación. Cuando hablo de legitimidad es porque lamentablemente las declaraciones del hermano de Gustavo Petro, cuando dice que ellos consiguieron 1 millón de votos en las cárceles, el paro armado del Clan del Golfo, semanas antes de la elección, presionando en ciertas zonas del país la votación por Gustavo Petro, las declaraciones de Iván Mordisco y del ELN diciendo que apoyaron esa candidatura ya generan una crisis de legitimidad en el proceso de negociación, porque surge también la pregunta, el gobierno está negociando con quienes lo ayudaron a llegar al poder. Ahí hay un tema y hay un cuestionamiento que indiscutiblemente ronda las mesas. Un segundo tema importante es que pareciera que no es lo suficientemente claro los objetivos y las líneas de la denominada paz total. El gobierno abrió mesas de negociación con todas las estructuras criminales, abrió con todos los grupos de disidencia de la FARC, con el ELN, con los Pachenca, con el Clan del Golfo, con las estructuras criminales de Buenaventura, de Chocó, con las de la oficina, la denominada oficina, con todas esas estructuras que están en la cárcel de Itagüí, en fin. Y ahí hay varios temas importantes. Uno es, el gobierno logró que le aprobaran la ley de paz total, pero esa ley también tuvo unas observaciones por parte de la Corte Constitucional. Entre ellas hay un cuestionamiento y es cuál es el marco jurídico bajo el cual hoy se están haciendo esas negociaciones, porque no hay un marco jurídico establecido claro para poder adelantar
eso que ellos llaman acercamientos o diálogos sociojurídicos con varias de las estructuras. Hoy existe un problema real y es que el gobierno decretó unos ceses bilaterales al fuego que terminaron siendo más bien unos ceses de la posibilidad de operación de la fuerza pública contra estas estructuras criminales y que llevaron a un fortalecimiento cada vez mayor de las estructuras, a un control cada vez más grande del territorio y no solo es el proceso en el cual les han dejado pasar y hacer, sino también cómo han permitido el fortalecimiento de las rentas ilegales que los financia. Y hay un tema en eso de paz total y es a qué juega el gobierno en las distintas zonas y con el comportamiento que tiene frente a los distintos grupos. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, la situación crítica del Catatumbo, llama mucho la atención la postura del gobierno frente a la presencia que hay allí del ELN, el tema de las capturas de negociadores de la FARC y la decisión de empezar a atacar o debilitar unos grupos, pero no a otros. Entonces, yo creo que hoy hay muchos temas muy complejos que no se han podido resolver frente a este tema de la paz total. Lo que uno ve de facto hoy es un debilitamiento de la fuerza pública, de la inteligencia, de la capacidad operativa, un fortalecimiento cada vez mayor de las estructuras criminales y de las rentas ilegales, unas mesas que nadie controla porque en el fondo el país no tiene claro quiénes están negociando qué, bajo qué marco jurídico, bajo qué condiciones, si hay o no puntos rojos, qué es lo que se está negociando. Yo creo que este ha sido uno estos procesos son los que han tenido mayor opacidad en la información pública y en el acceso de información por parte de la ciudadanía. Uno ve que hay múltiples diálogos, como les decía ahora, pero además con un gran impacto económico. A nosotros en un derecho de petición nos decían que entre 2022 y octubre de 2024, en el solo proceso del ELN, el gobierno había invertido más de 32.000 millones de pesos, más de... había en estas distintas mesas, eran como casi 20.000 con el ELN, con la segunda Marquetalia 2.000, casi 10.000 con el Estado Mayor Central, en fin, y a pesar de toda esa plata, pues no pasa nada, porque las estructuras siguen delinquiendo, son muy poderosas, hay muchos informes sobre las violaciones al cese al fuego. Entonces yo creo que el resumen es que la paz total es un fracaso total. Paola, ¿incide el manejo denominado de las relaciones internacionales en la política de seguridad y defensa? Absolutamente, pero déjenme, después de escuchar las observaciones tan importantes de los panelistas, dejar 5 punticos que yo creo que valen la pena. Uno, Colombia tiene que dejar de privilegiar los procesos de paz por encima de la seguridad. La paz es un derecho consagrado en la Constitución, pero la seguridad también. La seguridad es un derecho humano, es un bien público que el Estado está en obligación de garantizar. Entonces usted no puede poner como un bien superior la paz por encima de la seguridad, que es una obligación del Estado. 2, los procesos de paz en Colombia han sido una estrategia de guerra. Normalmente cuando las estructuras criminales necesitan procesos de reacomodamiento, cuando han estado debilitadas, acuden a los procesos de paz para reorganizarse. 3, todos mencionaron un tema fundamental que es rentas ilegales y tenemos que recordar que los puntos iniciales antes de empezar la negociación de La Habana incluían como un centro de gravedad eliminar la fumigación con glifosato y debilitar toda la política antinarcóticos. 4, señaló el coronel González el tema del estatus político. Yo creo que hoy Colombia tiene que abrir el debate sobre la eliminación del estatus político para todas las estructuras criminales, incluyendo FARC y ELN, y siento que hoy los procesos, incluso con ellos, se tienen que dar bajo otro marco jurídico. Y por último, cerrar la puerta giratoria
que hemos abierto siempre de gente que se somete, recibe unos beneficios, vuelve a delinquir, se vuelve a someter. Yo creo que esas son mínimas lecciones que tienen que quedar para futuros gobiernos. Y aquí hay un tema claro y es, nosotros sentimos que Colombia está marcando una agenda de relaciones internacionales basadas en afinidad ideológica y no en el interés nacional. Pareciera que Petro quiere alinear al país con el eje de Rusia, China, Irán, Siria, en vez de los tradicionales aliados que han sido Estados Unidos, la Unión Europea, en fin. De hecho, uno ve que es un relacionamiento más profundo, por ejemplo, con el régimen de Venezuela, con la narcodictadura de Maduro, que con otros países en la región. Las permanentes visitas de Petro iniciando el gobierno a Venezuela, de sus funcionarios, esa incapacidad para reconocer que allí se presentó un fraude, que se robaron las elecciones, el haber enviado, el que Colombia tuviera un enviado en esa farsa de posesión de una elección que se robaron. Yo creo que ahí hay un primer elemento que marca un manejo de relaciones internacionales totalmente distinto al que tradicionalmente tenía Colombia. Dos, es evidente el tema de las consecuencias, por ejemplo, la ruptura de relaciones con Israel tiene unas claras consecuencias en muchos temas de seguridad y defensa. Las patentes para la producción de mucho armamento de Colombia en Indumil tiene que ver con Israel, el fusil Galil, la Jericó, el tema de las comunicaciones del ejército, muchos temas de inteligencia, todos esos temas están ligados a una profunda cooperación con Israel. Lo mismo sucede con Estados Unidos. El gobierno viene provocando permanentemente tensiones y nosotros lo vimos hace poco con la visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Colombia, cuando sale el gobierno casi a decir que había sido una gran reunión, pero días después nos damos cuenta por boca de la Secretaría de Estados Unidos que la reunión fue tensa, que duró más de lo que debía durar y que además Petro se había dedicado a atacar a la administración Trump y a defender al Tren de Aragua, a decir que eran marginados entre los marginados que necesitaban amor y comprensión. Y yo creo que eso también nos distancia de un gran aliado en temas de seguridad y defensa. Y nosotros deberíamos entender que, por ejemplo, esa reclasificación que hace Estados Unidos de ciertas organizaciones como terroristas, si el gobierno tuviera otra postura, eso nos abriría una ventana de oportunidad en el relacionamiento y en el apoyo para combatir estructuras criminales en Colombia. El gobierno en cabeza de la canciller ya nos advirtió que probablemente se dé una desertificación o una certificación condicionada porque no hay una verdadera política de lucha contra el narcotráfico en Colombia. Desde el acuerdo de La Habana, antes de empezar la negociación, se eliminó la posibilidad por parte de los gobiernos de la fumigación con glifosato. Ahí hay un tema que se tiene que discutir con la Corte, pero está también que el gobierno en estos casi 3 años tampoco se ha concentrado en la erradicación manual y forzosa, en la sustitución de cultivos ilícitos. El gobierno Petro duplicó el presupuesto del PENIS, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 768 mil millones de pesos y solo había ejecutado el 5.8%. Nosotros vemos que lo mismo ha pasado con la erradicación, que ya no puede ser forzosa, solo voluntaria, con unas cifras insignificantes como metas de erradicación que ni siquiera logran. La del año pasado era 10.000 y quedó alrededor un poquito más de 9.000 la cifra de erradicación, que es muy diciente frente a lo que normalmente se erradicaba en hectáreas en Colombia, que en el gobierno Duque creo que fue en promedio 93.000 hectáreas por año. Entonces, ahí hay un tema bastante complejo para el relacionamiento, porque uno sabe que hoy el foco en Estados Unidos es el tema de drogas, terrorismo y el tema de migrantes, y ahí Colombia, el gobierno de Colombia parece tener una actitud muy, muy compleja en esa relación, y quiero señalar un último incidente que para mí influye mucho y fue
la filtración de información que estaba clasificada como ultra reservada con el tema de Pegasus, que además el presidente no solo hizo pública, sino que la falseó, que terminó alterando parte de esa información y llevó a que nos sacaran de Egmont Group. Y si bien las rentas ilícitas, como lo expresaron mis compañeros de panel, es un centro de gravedad, pues hoy damos un poco palos de ciego porque la UIAF perdió la oportunidad de esos intercambios de información y análisis financiero que tiene con esos otros países a través de Egmont Group. Entonces, yo creo que definitivamente el tema de las relaciones internacionales está teniendo una incidencia directa también y muy compleja en todo el tema de seguridad y defensa para Colombia. ¿Están siendo útiles las estadísticas que estamos manejando, doctora Paola? Ahí yo creo que hay varias cosas. Siempre en determinado tipo de delitos ha existido el subregistro, pero que se incremente también depende del crecimiento de la desconfianza en la capacidad de la institucionalidad para actuar, porque también empieza a suceder que la gente deja de denunciar más cuando lo empieza a encontrar inútil, cuando ve que denuncia y no pasa nada, o denuncia y la información termina en manos de los bandidos. Entonces yo creo que si bien el subregistro, sobre todo en ciertos delitos, siempre ha existido, hoy se ha ido incrementando. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que yo lo decía ahora, hoy hay un problema de opacidad en la información y en las cifras. De hecho, las cifras del ministerio no coinciden con las de medicina legal en temas como el homicidio. Ahí se ha empezado a encontrar un choque, y en unos foros que hemos estado en temas de seguridad con ONGs como Ideas para la Paz y otros, hemos notado que estas ONGs se están quejando de la falta de información veraz por parte del gobierno, de la negligencia para responder derechos de petición, pero además de la imposibilidad hoy que hay para llegar a ciertos territorios a recoger información de primera mano. Entonces, yo creo que hoy hay un problema muy grave, no solo el de un subregistro que al parecer está creciendo, sino que ellos vienen cambiando formas de medición, fórmulas de medición, vienen generando cada vez más opacidad, hacen cada vez más difícil el acceso a información, y a pesar de todo eso, nosotros encontramos que hay unas cifras muy altas de extorsión, de secuestro, o sea, de muchos delitos de alto impacto, de reclutamiento forzoso de menores, de confinamiento, de masacres, de asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de La Habana. Entonces, uno encuentra particularmente por lo que se logra recoger de la Cruz Roja Internacional, de la Defensoría del Pueblo y de algunos organismos, que aunque hay una dificultad para contar con información por parte del Estado, hoy sí hay unas cifras que generan mucha preocupación de delitos de mayor impacto y de crecimiento de la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. ¿Qué rumbo tiene Colombia y hacia dónde vamos, senadora? Bueno, yo creo que las crisis son oportunidades. Este es un gobierno que ha creado una policrisis, una crisis institucional, pero además una crisis en seguridad económica, social. Y yo creo que es el momento de lograr generar una plataforma no desde el radicalismo ideológico, sino desde la sensatez para resolver estos problemas, entre ellos el tema de seguridad. Ahora señalaban mis compañeros de panel un asunto bien importante, y es Colombia no tiene una política de seguridad como política de Estado, y eso lleva a que cada gobierno implemente a su manera lo que le parece, y yo creo que es hora de generar de verdad una política de seguridad y defensa de Estado. Yo creo que es hora de buscar mecanismos que nos permitan de verdad transparentar cifras, hacer estudio no solo de casos, sino de los fenómenos delictivos como fenómenos, entender además que seguridad y justicia son un binomio inseparable, que nosotros, si no resolvemos la crisis que hay de un país donde la impunidad es superior al 90%,
así tengamos como los tenemos los mejores soldados y policías, la mejor disposición a actuar, créame que ese es un terreno fértil para la comisión de cualquier delito, llámese corrupción, narcotráfico, secuestro, extorsión, lo que sea. Yo creo que hay que revisar el sistema penitenciario y carcelario porque hay delitos que se cometen desde las cárceles, como el tema de la extorsión. Yo creo que es urgente reevaluar las nuevas formas de la criminalidad y los nuevos retos. Hoy hay un tema muy fuerte en ciberseguridad que tenemos que enfrentar. Las nuevas formas de operar de las estructuras criminales y además hoy estamos en un juego de guerra híbrida, de guerra de cuarta generación que genera unas nuevas, digamos, unos nuevos retos, unas nuevas formas de guerra donde incluso la información y la desinformación juegan un papel fundamental. Entonces yo siento que este es el momento primero para lograr despolitizar y desideologizar el tema de la seguridad, entender que la seguridad es un derecho humano, un bien público, que lo tenemos que garantizar, que es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto contribuir a garantizar esa seguridad. Dos, que necesitamos generar una política de seguridad y defensa que sea de Estado, no de gobierno, que tenga una visión mucho más integral, donde trabajemos prevención, control y represión y rehabilitación, que necesitamos ver seguridad y justicia como binomio, que necesitamos una reforma al sistema penitenciario y carcelario, que hay que pensar en todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de la fuerza pública, con garantías judiciales para la operación de la fuerza pública. Nosotros hoy tenemos un problema muy grave de debilitamiento del fuero integral militar y policial y yo creo que ese es un tema que hay que evaluar y discutir de cara al país. Todo el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de blockchain, de un montón de cosas, de nuevos retos, pero yo tengo la mala, no sé, que puede ser mala costumbre para algunos de ver siempre oportunidad en la crisis. Creo que esta crisis es una oportunidad para redireccionar el país en todos los frentes y en un tema urgente en el que necesitamos darle un timonazo es justamente este tema tan importante de seguridad y Colombia tiene con qué, no solo por la capacidad que tiene nuestra fuerza pública, sino que usted lo puede ver, ingeniero, en este panel. Nosotros tenemos gente muy experta, muy capaz, que incluso ha asesorado a otros países y que seguramente están en toda la disposición de contribuir en el diseño de esa política de mediano y largo plazo que nos permita no solo superar lo que estamos viviendo hoy, sino pensar en una política mucho más amplia del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Doc, y sobre todo por darme la oportunidad de estar en este panel con personas a las que admiro profundamente, de verdad. Un Dios les pague.